Bienvenidos a su podcast Detrás del Derecho. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. El día de hoy vamos a platicar sobre algunas cuestiones que a todos nos van a importar, sobre todo a los abogados e incluso a todas las personas en general, porque hoy tenemos a la licenciada Hortensia García, quien es juez penal de primera instancia o juez de control, como lo conocemos aquí en el Distrito Judicial Morelos, que es aquí en Chihuahua. Licenciada, gracias Hola. por aceptar la invitación. No, gracias a ti por invitarme, gracias por este espacio y estoy lista para contestar todas tus preguntas que estoy segura de que se van a tratar, de temas importantes, se van a tratar de temas que a todos les van a interesar, pues ya tengo varios años en el tribunal y varios años como jueza de control, de enjuiciamiento y también fui jueza tradicional en otros distritos judiciales. Okay. Digo, nada más así como para dar la pauta, yo te conocí por, ahora sí que meras coincidencias de que estuve, o que yo litigo, entonces me has tocado en algunos asuntos, ya sea como asesor, defensor, entonces pues has sido juez en algunos de los asuntos que yo he llevado, ¿no? Y digo, una de las cosas por las cuales yo me animé a invitarte es porque considero que eres una juez que tiene los conocimientos, que eres muy dinámica, sobre todo en las audiencias. Entonces, digo, así, y lo repito, digo, hay algunos que ya han visto incluso los videos anteriores donde voy a entrevistar a personas que están como candidatas a varios cargos. Entonces me atreví a invitarte porque otra vez, digo, al final de cuentas es una elección muy importante y donde yo considero o yo quiero que la gente sepa. Ahora sí que los perfiles que son idóneos, que uno que está dentro del sistema, uno que está ahora sí que todos los días en el tribunal, dices, bueno, estos son los perfiles que yo considero que son ahora sí que los mejorcitos, ¿no? Porque si no, vamos a tener gente que no merece estar ahí, que al final de cuentas va a perjudicar mucho más de lo que se supone que viene a arreglar esta reforma. Quisiera empezar por tu trayectoria. Ahora sí, digo, ahí estuvimos platicando, yo no sabía de todo lo que has recorrido. Entonces, ahora sí, platícanos cuál ha sido tu trayectoria, en dónde has estado, en dónde has trabajado. Efectivamente, yo te conocí, el abogado tan jovencito, tan guapo que viene, quién es y así, o sea, nos conocimos en audiencia, es correcto y además muy brillante también. Te agradezco por lo que mencionas. Trato y siempre he tratado de ser muy dinámica en las audiencias, de no hacer que las personas involucradas, ya sea víctima, ya sea imputado, pero tampoco los abogados pierdan su tiempo. Entonces, creo que se ha cumplido el propósito por lo que me dices, qué bueno. De mi trayectoria, pues tengo que contarte. Empecé hace muchos años, más de 20 años, en la materia penal. Es la única materia en la que me he desarrollado a lo largo ya de 22 años. En la materia penal federal fue mi primera oportunidad. Hice un examen. Antes, en el Poder Judicial Federal, se tenía que hacer un examen para ingresar, incluso como oficial judicial. Y el examen tenías que irlo a hacer a la Ciudad de México. Era un poco, o se tenían unas cuestiones distintas. Luego de hacer ese examen me quedé pero en Ciudad Juárez, no aquí en Chihuahua. Me fui a trabajar a Ciudad Juárez como oficial judicial. De ahí hice cursos para actuaria en el Poder Judicial Federal y luego para secretaria. Los cursos que tomé me dieron oportunidad con interinatos de actuaria, de secretaria de un juzgado, también interinatos penal de un juzgado de distrito en la mesa penal, en penal federal. Y posteriormente ya me vengo al Estado, al Tribunal Superior de Justicia, como jueza tradicional en el Distrito Judicial Galeana, que es Nuevo Casas Grandes. Estuve en Galeana, estuve en Guerrero, estuve en Hidalgo como jueza tradicional en Galeana y en Guerrero. En Hidalgo ya estuve como jueza de enjuiciamiento del nuevo sistema de justicia. Luego de estar en Hidalgo, estuve ya aquí en Morelos como jueza de juicio y luego como jueza de control. Cuando ya me quedo como jueza de control es después de un examen de oposición en el cual participaron más de 500 personas, quedé electa en ese examen y después de 3 años se hace la ratificación de los jueces que éramos o somos inamovibles, ¿no? Según la Constitución Federal, se hace la ratificación y bueno, pues entonces soy juez de concurso de carrera judicial ratificada y al menos como juez tengo más de 15 años de trayectoria y en materia penal, pues como te digo, 22 años.
¿Por qué decidiste ser juez o por qué fue la decisión de realizar una carrera judicial? Te lo digo porque digo, hay como gustos, ¿no? Yo siempre los he dicho, incluso cuando me preguntan, ¿por qué tú no te postulaste? Digo, pues es que a mí no me llama la atención. Sí, Digo, claro. yo prefiero estar como del otro lado peleándome, ¿no? Sí. Pero en tu caso, ¿por qué decidiste tener una carrera judicial? Por qué ser juez? Fíjate que me encanta tocar el tema porque yo empecé como oficial judicial en el Instituto de la Defensoría Pública Federal. Entonces estaba con un defensor penal público. Y me gustaba, aprendí muchísimo de los defensores penales públicos, aprendí mucho de las 3 personas que fueron mis jefes, pero yo quería estar en el otro lado, de ahí que el curso para actuario, que el curso para secretaria. Entonces yo quería estar donde resolvían, yo quería estudiar lo que nosotros les decíamos. En aquel tiempo eran, yo creo que tú no habías ni nacido, pero eran las conclusiones. Entonces, que con esas conclusiones se hacía la sentencia. Y yo decía, ¿por qué nos dijeron eso? Entonces como que quería ir a aquel lado para valorar, para estudiar las pruebas que nosotros les poníamos a los jueces. Esa fue la razón de migrar de la defensoría a querer estar en un juzgado de distrito primero y luego ya en el Poder Judicial del Estado, porque en realidad es sumamente admirable el trabajo que hacen los abogados defensores, los asesores, el litigio. Pero yo me sentía como para otra cosa, como que me gustaba estar más del otro lado, más estudiando, más valorando que en eso, pues, como el defensor penal público, que íbamos a hacer las visitas al Cerezo allá en Ciudad Juárez, lo acompañaba a hacer todo eso y fueron experiencias muy, muy bonitas, la verdad, muy gratificantes y que me llenaron de muchos conocimientos también del lado de los defensores. Sí, digo, yo siento que, o así, cuando a mí me entra como la impotencia de que, ay, es que, o sea, yo sí entiendo, digo, a lo mejor en mi ignorancia de que es que yo tengo razón, pero siento que a veces como esa impotencia, digo, no sé si fue en tu caso o por lo menos fue como un estándar de decir, es que yo sé que esto está mal, entonces yo sé que si estoy de juez, al final de cuentas, lo que yo siempre digo, no depende ni del defensor ni del Ministerio Público, depende del juez, ¿no? Entonces es como, o yo creo que esa es la parte interesante de, a ver, yo tengo la batuta para decidir cuál va a ser ahora sí el caminito, para si seguir una investigación, si no seguir una investigación, si tener a una persona en prisión por un delito grave o sabes que pues es que de plano no fue, ¿por qué voy a condenar a una persona inocente cuando estoy viendo que no hay nada en contra de la persona, ¿no? Ahora sí, o algo que me gustaría tocar es que nos explicaras cuáles son como las diferencias que tú ves ahora, digo, con esta trayectoria, de cómo eran tus inicios, así como juez, ahora sí que tradicional, ahora que brincamos a este sistema oral en el que ahora sí es todo dinámico, no hay así como que, ay, pues échemelo por escrito y todo, ¿no? O sea, ¿cuáles las ventajas, desventajas que tuviste? ¿Te gustó, no te gustó el cambio? El juez tradicional, o lo que hacía yo en el juzgado tradicional, tanto en Nuevo Casas Grandes como en Guerrero, me dejó también muchas experiencias, pero sobre todo las experiencias del estudio, de lo que me daban a mí en papel y además el trato, porque tanto en Guerrero como en Galeana, en Nuevo Casas Grandes, pues el juez tradicional tenía a su disposición a todo el personal del juzgado, entonces era el compañerismo, era la secretaría de acuerdos, los secretarios proyectistas, me dejó muchas enseñanzas de todas esas personas. Y acá eres tú y ya. O sea, eres tú solo, eres tú sola en este caso, estoy ahí y yo tomo la decisión y yo tengo que estudiar. Bueno, cuando es juicio, pues sí se dan unos días para estudiar la prueba, para valorar, etcétera. Pero en control, máximo 2 horas y a resolver. Entonces, a mí me gustó mucho porque puedo escuchar, puedo pensar al momento que están hablando, entonces eso desarrolla una habilidad que siento es bien importante. Tú estás hablando, yo ya estoy pensando qué te voy a contestar, pero antes de contestarte tengo que escuchar qué me van a decir del otro lado para poder saber quién
a mi juicio, tiene la razón, porque claro, nos equivocamos y me he equivocado y todas las personas, pero sí ese caminito de poder decidir es el que más me interesó para animarme a ser jueza, el que yo pueda decidir. Y como tú dices, cuando uno es defensor o cuando yo estaba al lado del defensor, decías, pues yo tengo la razón, y luego escuchaba la resolución, o leíamos en aquel tiempo, porque sí, no la escuchabas, leía la resolución de la jueza de distrito y decía, ¿por qué no se nos ocurrió? Claro que no teníamos la razón. Entonces, sí, ese punto de que a veces uno también como defensor, y digo como defensor porque lo acompañaba, dices, pues sí, no se me ocurrió que podía también irse por ese lado, y pues bueno, ya hace uno los recursos y lo que sea, ¿no? Pero esa decisión es la que me motivó, y por supuesto que el sistema actual, es el que más me ha gustado, y el dinamismo de este sistema también me ha gustado mucho más, el cómo la prueba, pues ahí la tienes en juicio, ahí lo tienes, ahí los interrogas, ahí los ves, cada gesto, cada detalle te dice algo de las personas. Igual en control, ahí los tienes, estás viéndolo, y si bien ahí no se produce prueba, pero ponderas muchas situaciones. Sí, yo ahí digo que, y siempre lo he dicho, digo, veo otras materias, civil, familiar, pero les digo, yo amo la materia penal. ¿Por qué? Porque es dinámica, digo, sí hay asuntos que duran años por la dificultad, porque no encuentras un testigo, porque los recursos, digo, al final de cuentas se llegan a tardar en resolver, etcétera. Pero al final de cuentas es la más dinámica, es la más fácil de entender, es la que directamente puedes ver las pruebas, digo. Yo les digo de que yo no sé cómo llevan civil, familiar, porque es súper tardado, es difícil, o sea, es más, hasta las audiencias de juicio, acá en penales, y precisamente saliendo hace poquito de un juicio me decían, oiga, Licky, ¿cuánto va a tardar juicio? No, pues, digo, va a durar un mes y medio, o sea, vamos a venir y luego en un mes regresamos. Digo, no. O sea, por la cantidad de pruebas vamos a durar aquí un mes, pero es todos los días, ¿eh? O sea, nada de que o el lunes sí, luego venga en otro, como en materia civil, en materia familiar, de que, no, pues un día estos testigos y tenemos cita para dentro de un mes y medio el desahogo de otros testigos o de otras pruebas. Y digo, no, acá es rápido. Entonces, eso es lo que más me ha gustado a mí en lo personal, a lo que tú me indicas también en cuanto a otra vez, es ahí rapidito, o sea, dices, ¿cuánto dura una audiencia? Pues es que una audiencia puedes durar 1 o 2 horas y ahí mismo te resolvieron ya si eres probable o no eres probable, o sea, así de sencillo. O incluso te llevas te llevas todo un procedimiento entero en cuestión de horas. Entonces, digo, a mí en lo particular, eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Después fuiste juez de enjuiciamiento, ya con el nuevo sistema, y luego de control. Porque quisiera informar a los demás, digo, entiendo que los estudiantes de Derecho, algunos que más o menos ya porque han estado involucrados en algún tema, saben más o menos de qué se trata, pero hay personas que, digo, pues ahora sí que, bendito Dios, nunca han estado inmersos dentro de un proceso penal, ya sea como imputados o como víctimas, gracias a Dios nunca han estado en esta situación, ¿no? Pero por el tema de las elecciones, yo quiero informar a la gente, o sea, qué es lo que se maneja, cuál es la importancia de esto, ¿no? Entonces, así como breve, ¿qué hacías tú como juez de enjuiciamiento y qué haces como juez de control? Claro. Bueno, omití decirte que también fui secretaria tanto de primera instancia como de segunda instancia, secretaria de un juez de garantía en aquel tiempo, sí, y secretaria de una sala penal. Bien, pero ahorita tocamos ese tema porque sí me importa ese tema. Sí, ahorita tocamos ese tema. Pero para responder tu pregunta, como juez de juicio, lo que hace o lo que hacíamos tanto en un tribunal colegiado, que éramos 3 jueces, una persona, o sea, un juez presidía, otro juez redactaba y otro juez era el tercer integrante que está pendiente de todos los detalles que vayan sucediendo en el juicio. En el juicio, y así de manera muy concreta y para que nos entiendan los estudiantes o quienes apenas están empezando o nunca han tenido que ver con este tema, de manera muy concreta en el juicio se resuelve el fondo del asunto. El fondo del asunto con base en la prueba que se produce dentro de ese juicio. Es decir, ahí uno no va a revisar ningún expediente, ahí va uno a escuchar a los testigos, les pregunta el agente del Ministerio Público acerca de lo que ya les ha declarado a ellos, luego les pregunta el defensor y ya con base en esas respuestas, nosotros como jueces y juezas de enjuiciamiento
decidimos si vamos a dar una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. Es decir, el juicio es la etapa final o donde se resuelve el fondo del asunto porque no pudieron llegar a otro tipo de terminación, ya sea terminación anticipada o salidas alternas. Ese sería en juicio. En control, pues es la primera etapa, es como el primer contacto de las personas que son detenidas o las personas a quien les libran una orden de aprehensión con el juez de control. Ahí se hace la primera audiencia, que es la audiencia inicial, donde se determina por parte de nosotros como juezas de control o jueces de control, se determina si esa persona existe la probabilidad de que cometió un hecho que la ley señala como delito y una probabilidad real de que participó en él, y a eso le decimos auto de vinculación a proceso. No quiere decir que una persona con un auto de vinculación a proceso sea responsable de un delito. Nada más existe una probabilidad real de que participó o lo cometió. Ese auto de vinculación a proceso se dicta con base en una exposición que hace la gente del Ministerio Público de datos de prueba. Es decir, no van ahí y te dicen los testigos, salvo que la defensa lleve testigos, que es una excepción, y para ponerlos en igualdad de circunstancias puede a esa audiencia llevar testigos y ponderamos como juezas de control eso que nos dijo el Ministerio Público, eso que nos dice la defensa, para ver si existe la necesidad de a esa persona seguirle un proceso penal de manera formal, quiere decir un auto de vinculación a proceso. Esto sería la diferencia principal. Claro, como juezas de control hay muchas otras audiencias donde se puede llegar a un arreglo, un acuerdo reparatorio que se llama en ciertos delitos, audiencias donde después de que se vincula proceso se llega a otra salida alterna, la suspensión condicional del proceso, audiencias donde se termina el proceso con una sentencia, pero una sentencia de procedimiento especial abreviado, es decir, sin prueba, nada más con lo que dice la gente del Ministerio Público y sin oposición de la defensa, así se puede dictar una sentencia. El juez o la jueza de control no se produce en la etapa de control prueba, y la última etapa que podemos conocer pues es la etapa intermedia, que es la etapa en la que se manda un escrito, un auto a juicio, un auto de apertura donde dice toda esta prueba se va a ir a juicio. Eso sería nuestra última participación como jueces de control. No sé si estuvo muy extendido o claro. No, claro. Digo, yo lo he comentado, incluso ahorita justo antes de grabar comentábamos que, digo, no sé si afortunadamente o desgraciadamente te han tocado ahora sí que no como los demás jueces, o que a algunos les tocan asuntos fuertes, pero a ti en lo particular te han tocado asuntos muy mediáticos, muy fuertes o incluso muy, muy sensibles de tocar, ¿no? Y que al final de cuentas pues es entrarle al toro por los cuernos, porque no hay de otras, o no es como que, ay, yo no quiero ver ese asunto. O sea, a ti te lo designan. ¿Por qué? Porque hay un rol. O sea, a ti te tocó el 3 porque pues es el que toca y listo. O sea, no hay así como que, a mí denme ese porque yo ese sí lo quiero resolver, ¿no? Porque si no, pues considero que la mayoría de los jueces diría, no, pues a mí échenme el que se robó el tanque de gas como ahorita comentábamos. ¿Sí? Porque, o incumplimiento, porque son los sencillitos de resolver, ¿no? A ti te ha tocado varios asuntos. Digo, ya cuando estuve investigando sobre sentencias buenas que has tenido y asuntos controversiales o incluso que son muy mediáticos, te han tocado asuntos muy importantes. ¿Cuáles son los que más te han impactado? La vez pasada comentábamos sobre incluso un multihomicidio que te llegó a tocar muy fuerte y que fue muy sonado aquí en el estado de Chihuahua. Sí. Cuéntame de ese asunto porque tú llegaste a condenar a esas personas. Sí, ese asunto la verdad me marcó porque a todo Chihuahua dejó marcó la ciudad, toda la población nos sentimos agredidos con ese multihomicidio de 16 personas, donde entraron a un bar, dispararon y hubo 16 víctimas. Ese juicio me tocó llevarlo como tribunal colegiado, es decir, con mis compañeros, con otros 2 jueces. En ese juicio escuchamos por más de un mes prueba, testigos, muchísimos testigos.
casi todos protegidos, por supuesto, por la gravedad de las personas que estábamos, en caso de que resultaran culpables, pues que no tuvieran que confrontarlos ahí en el juicio. Los escuchábamos en una sala especial, la de testigos protegidos. Después de todo el tiempo de escuchar prueba, dictamos la sentencia, una sentencia condenatoria. Cuando recuerdo... Y me marcó además porque recuerdo perfectamente cuando les hablé a los sentenciados, cuando estaba dictando el fallo, dije fallo condenatorio, se quedaron así como, bueno, cuando la individualización de la sentencia, que les digo, es un homicidio calificado, son 16 víctimas y entonces a ustedes les corresponderían, no recuerdo, pero como 820 años de prisión. Es evidente que no los pueden compurgar. Y hay un tope en el Código Penal, pero ya cuando les dije eso fue como cuando, caray, o sea, esto es cuando sentí como les cayó ese peso de que esto que hicieron, o sea, lo que ustedes merecerían serían como 800 años de prisión, pues imposible. Deberían vidas para que ustedes puedan pagar lo que hicieron. Ni con otras 8 vidas pagarían lo que hicieron. Pero pues el tope del código que nos dice que 70 años es lo más que pueden durar en prisión, claro, sin ningún beneficio, sin nada, pero ese era lo que ellos hubieran alcanzado y se los expliqué así y se los expliqué también porque a pesar de que merecían los 800, tal vez nada más iban a estar 70, pero pues a pesar de eso, digo, ahí continúan. Afortunadamente, la sentencia se confirmó, no se les concedió amparo para ningún efecto, se les negó pues el amparo para lo que pretendían y esa es una sentencia que para mí resultó pues como darles un poco de paz a todas aquellas personas que presenciaron esos hechos y a las víctimas indirectas, por supuesto, a los familiares de las 16 víctimas. También ahorita, digo, o estando, no sé, me interesaría tocar el tema. ¿Por qué? Porque eres jueza penal, eres mujer y además hemos escuchado a lo largo de, a lo mejor, o ha sonado más que nada en estos últimos 8 años a lo mejor, el tratar de juzgar con perspectiva de género. Claro. Y muchísimas veces lo hemos llegado a ver tanto en las noticias o por lo menos los que estamos también en los tribunales todos los días. No, es que se debe de juzgar con perspectiva de género, pero al final de cuentas dicen, ok, pero ¿qué es? O sea, al final, ¿qué implica? ¿Es darle nada más la razón a la mujer? ¿O es dar por cierto que todas las mujeres están siendo víctimas de violencia? O sea, hay como una ambigüedad, ¿no? O por los comentarios que me han hecho, veo mucho como esa duda de, pues sí, pero ¿qué es juzgar con perspectiva de género? Entonces, quisiera que nos explicaras ahora sí que como juez, con varia trayectoria y que incluso, te digo, ahora incluso por la Suprema Corte, entre otras muchas cuestiones, se debe de juzgar con perspectiva de género. Entonces, ¿qué es juzgar con perspectiva de género? Bueno, creo que sí existe esa tendencia a creer erróneamente que juzgar con perspectiva de género es darle la razón a las mujeres. No, en realidad es tratar de equilibrar la desigualdad que históricamente hemos tenido y incluso, o sea, sinceramente me considero parte de víctimas de violencia de género porque muchas veces dices, eres jueza, eres mujer y hay muchos ataques incluso de adentro, puedo decirlo, por ese solo hecho. Entonces, si por el solo hecho de ser mujer, si por ese solo hecho están cometiendo en tu contra un delito, un tipo de delito, tú, o sea, como jueza, como persona juzgadora, tienes que tratar de equilibrar y darle ese peso a que, nada más lo hicieron porque es mujer. Eso no debe ser así. Entonces, el juzgar con perspectiva de género quiere decir tratar de darle la igualdad sustantiva a las mujeres que no se les ha dado o no se las ha respetado por parte de toda la población, pero también de las autoridades, de las personas juzgadoras, y entender que muchas veces una mujer es agredida solo por el hecho de ser mujer o por ciertas características que la hacen vulnerable, porque hay varios grados de vulnerabilidad dentro de la perspectiva de género, porque puede ser una mujer, pero además una mujer indígena y además una niña. Entonces ahí son 3 grados de vulnerabilidad, y si tú como persona juzgadora no analizas esos 3 grados, entonces pues ¿qué estás haciendo en contra de una persona que es un adulto maduro? En realidad estás más vulnerable. Es como
vaya, distinto sí, pero también cuando tienes niños tienes que juzgar con perspectiva de infancia y no les puedes hablar como te estoy hablando a ti, no les puedes hablar incluso en una sala igual a la sala de audiencias. Afortunadamente ya existe en el tribunal una sala especial para escuchar niños, niñas y adolescentes, donde están más cómodos, donde se puede hacer una declaración con perspectiva de infancia, y en el caso de la perspectiva de género, pues no es darle la razón a las mujeres, sino es tratar de equilibrar las cargas que históricamente nos han dado, estereotipos que también nos han dado, porque de verdad, y como dice un meme, o sea, quieren que las mujeres trabajemos como si fuéramos hombres, pero cuidemos a los hijos como las mujeres, y que nos veamos como si no trabajáramos y no tuviéramos hijos, y o sea, es una exigencia y un estereotipo tremendo, y el que es esto, es aquello, y esa carga que tenemos y que continúa a pesar de los avances que sí han existido por todos los movimientos feministas, esa carga que tenemos, pues claro que hay que tratar de equilibrarla con esa perspectiva de género. No darles la razón, sino equilibrar las cargas y juzgar con esa perspectiva y teniendo en cuenta las vulnerabilidades, que puede ser una, solo ser mujer, o como te decía, pueden ser varias. Tanto en penal, pero también en materia familiar me ha tocado ver esas cuestiones, ¿no? Porque uno, incluso con una invitada que también vino aquí, yo le decía, a ver, es que siento que en México no nos hemos quitado ese estereotipo o no hemos cambiado esa mentalidad machista, porque al final de cuentas la tenemos y la seguimos teniendo, y es muy fuerte, pero no nos damos cuenta, tan así que cuando dicen, oye, es que, no sé, va la mujer, dice, oye, necesito una pensión o para que me ayude. Ah, pues porque yo tengo el niño y digo, sí trabajo, pero no me es suficiente. Y dice el padre, pues sí, nada más que pues yo también trabajo y la dejé trabajar toda su vida y lo que sea. Yo, pues sí, o sea, pero no es lo mismo la situación. ¿Por qué? Porque ella va a trabajar de 8 a 4 y luego de 4 a tal. Es esposa y aparte es mamá, que es tiempo completo. En cambio el hombre, no, o sea, lo tenemos que ver así. Va de 8 a 4 y si se alarga el trabajo por cualquier cuestión, es, oye, ve tú por los niños porque a mí se me atrasó, estoy retrasado en el trabajo y tú encárgate y, oye, quiero cena para ahorita que llegue porque ando bien cansado. Pues dices, ay, chingue, pues entonces no te estás haciendo cargo en igual de circunstancias como la madre lo está haciendo con los hijos y como te está atendiendo a ti, ¿me explico? Entonces digo, sí considero que es bien importante o consideraba que era muy importante como destacar esta parte, porque sí tenemos o hay mucha gente que tiene esa idea errónea de que, no, pues es que perspectiva de género, pues es que ya tiene la razón a todas las mujeres y listo. Pues no, o sea, es otra vez, lo querramos ver o no, existe una desigualdad entre hombres y mujeres, o incluso, o sea, las circunstancias te hacen que se cargue más de un lado para el otro, entonces tienes que equilibrarlo. Claro, simplemente así un ejemplo que yo ponía a mis alumnos, vas a no sé, saliste tarde, que yo salí tarde del tribunal porque se terminan audiencias y tú lo sabes, a la 1 de la mañana, y voy caminando por la calle porque no me llevé la camioneta. Va de un lado una mujer y de un lado un hombre en la misma calle, nada más de un lado de la acera y del otro. ¿Quién corre más riesgo? O sea, todos y todas sabemos la respuesta y ahí está la desigualdad. ¿Por qué corre más riesgo la mujer? Por la vulnerabilidad. Entonces, todavía no se ha llegado a ese punto de existir una igualdad. Y en el ejemplo que ponías de la dinámica familiar tradicional, por decirlo de alguna manera, el hombre dice, pues sí, pero yo soy el proveedor. Pues sí, el proveedor de tu casa, de las cosas, pero la familia está atendida por otra persona, por la mamá, y ella, todo lo que hace ahí no le es remunerado. Entonces, esa igualdad es a la que se pretende llegar con la perspectiva de género, no a darle la razón a las mujeres. Y te digo, en ese clarísimo ejemplo de quién puede caminar más seguro a la 1 de la mañana, un hombre o una mujer, saliendo del trabajo, pues yo creo que lo deja muy claro. Sí. ¿Cuáles son los asuntos más importantes o que también de igual forma te hayan impactado cuando te toca ahora sí que resolver o valorar con perspectiva de género? Pues me han tocado varios, la verdad, no solo con perspectiva, sí con perspectiva de género, pero me han tocado varios asuntos. Recuerdo el de una mujer trans que fue agredida sin razón, únicamente por ser mujer trans, por esa vulnerabilidad. Esa sucedió aquí en Chihuahua, y esa forma o esa agresión
la vi todavía al momento de llevar la audiencia, cómo se referían a esta mujer como él. Y es que él, es que era una mujer trans. Entonces, el propio Ministerio Público, defensores, todos se referían, toda la audiencia se llevó como un él, cuando era una mujer que fue víctima de una agresión fatal por parte de quien había o habían quedado en verse, en tener una cita, ¿no? Entonces, esas cuestiones o esa agresión no puede quedarse solamente como, ay, pues es que la apuñaló, pues sí, pero ¿por qué? Porque tenía una doble vulnerabilidad, era mujer trans. También recuerdo el caso de una pareja de mujeres. Ellas fueron como acompañando a una persona a un hotel y les hizo también una serie de barbaridades. Fue un homicidio sonado también en la ciudad que me tocó resolver, y lo tuve que resolver con esa perspectiva de género, de por qué a ellas, por qué les pasó, por qué hacer cosas, obligarlas antes incluso de privarlas de la vida, que fue también desgraciadamente un homicidio, antes de privarlas de la vida, a obligarlas a hacer cosas por el solo hecho de ser una pareja de mujeres, y que eso se dieron cuenta hasta al llegar a ese lugar. Entonces, esas desigualdades tenemos como personas juzgadoras la obligación de tratar de equilibrarlas al momento de emitir una resolución, al momento de dictar una sentencia o un auto de vinculación a proceso. Tenemos que tratar de equilibrar esas desigualdades. Digo, este tema también lo quiero tratar contigo porque tú más que nadie ahora sí nos va a dar una explicación en cuanto a este tema, y es algo que reiteradamente lo he estado viendo en los comentarios. Cuando yo he traído como invitados agentes del Ministerio Público o incluso me ha tocado con jueces, veo mucho en los comentarios, es que estoy harto de que haya inocentes en prisión, es que las cárceles están inmersas de gente inocente en prisión. Y yo así como con ganas de contestarle los 1000 comentarios, ¿verdad? Le digo, a ver, o sea, sí hay, no me voy a excusar de que, porque en lo personal me ha tocado una vez, y quiero decir que porque fue un juicio muy difícil y que, o sea, incluso yo cuando daba clase les puse ese caso en particular, y eran criminólogos, y hasta les decía, a ver, ahí está la necro, ahí está todo, estos son los hechos, ¿ustedes qué dirían? Y al final de cuentas se quedó mitad y mitad, ¿no? Pero uno conociendo el trasfondo, o conociendo, o sea, en realidad qué es lo que pasó, dices, pues sí, o sea, es una persona que está en prisión por algo que no hizo. Pero si se lo pones a una tercera persona que no conoce más que los hechos que se están presentando en juicio, pues yo comprobé que dijo, bueno, puede estar bien el juez, porque al final de cuentas está muy difícil la decisión, ¿no? Pero a ti, por ejemplo, también te ha tocado que, o muchas veces son juzgadas ahora sí que los jueces, porque dicen, no, es que soltó a un criminal, no, es que soltó a no sé quién cuando sabe que es culpable, o no, es que condenaron a un inocente. A todas esas cosas se llegan a enfrentar ustedes, que es algo que también a mí no me gusta por esa decisión, porque así como la Lic Silvia Padilla y la Lic Verges dicen, para ser juzgador debes de tener los pantalones bien puestos. Totalmente. ¿Por qué? Porque hay casos en los que no le va a gustar a la mayoría de la gente, o hay casos en los que los medios te dicen una cosa cuando son otra totalmente distinta. Entonces, primero quiero abordar esa parte en cuanto a ti, o sea, ¿cómo es esa parte para ti, no? De a ver, tú tienes la determinación de saber si esa persona es inocente o culpable y si va a estar en prisión o no. O sea, ¿cómo manejas ahora sí que esa presión pues tanto la presión interna de decidir qué es lo que vas a elegir, tanto la presión externa que hay con los medios, con las personas que están viendo, incluso con las propias familias que van al fallo, y pues ahí es la primera reacción que tienen, tanto buena o mala? Claro. Mira, es bien importante, bueno, primero aclarar, o sea, siempre va a haber alguien que no va a quedar satisfecho, ¿no? En un juicio, porque la decisión se va a tomar en uno o en otro sentido. Lo que sí trato, y
te lo puedo decir, en cada uno de mis juicios o en cada una de mis audiencias ahora de control, trato de que sea con base en lo que existió ahí. Lo que está afuera siempre lo he dejado afuera. Y han sido temas súper mediáticos y temas de gente y de personajes o de actores, incluso varios actores políticos que tienen a su alcance cosas que yo no tengo a mi alcance, pero no me ha interesado esa presión. Porque si te dejas intimidar, y como decías, que dijeron mis compañeras juezas, si te dejas intimidar y si, o sea, donde al juez o a la jueza se le acabe el valor, pues se acabó el Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho es precisamente, yo voy a resolver con lo que tengo aquí, lo que está afuera, allá está afuera. Y puede ser que a la gente no le guste, pero la que va a cargar con esa resolución y con esa responsabilidad, pues soy yo. Entonces, si una persona... existe prueba suficiente, más allá de toda duda razonable, para que sea sentenciada de acuerdo a toda la valoración y a todo el estudio que yo hago en un juicio, pues entonces dicto una sentencia condenatoria. Pero en esa etapa de juicio, si existe una duda que para mí me dé para, híjole, sí pudo haber sido como lo está planteando la defensa, o incluso una situación alterna, la planteada por la defensa, pues así exista toda la presión política, mediática, como tú quieras, ahí se tiene que absolver porque así te lo manda la Constitución. Entonces, si no existe una base probatoria, una teoría probatoria suficiente, no puedes condenar. Eso no es, y siempre se ha cargado la responsabilidad al juez, como a pesar de que sabe que es responsable, pues es que no es solo saberlo, es que se pruebe. Y si no existe, porque hay dos partes, una parte tiene que probar esa responsabilidad y la otra parte pues está en su deber o en su posibilidad de defenderse, pero la responsabilidad solo la prueba el órgano técnico, que es la Fiscalía. Entonces, creo que esa parte o ese punto de resolver y decidir está con base en la prueba y siempre alejado de cualquier cuestión externa, de cualquier intento o incluso, como tú me decías, los mismos familiares o despachos súper importantes que quieren o buscan intimidar. En mi caso, te lo puedo decir con toda honestidad, no se ha podido, porque así vayan 7, 8, 10 abogados, pues finalmente alguien va a llevar el uso de la voz y lo que traen es lo que traen, así sean 10 o un ejército y la familia, y todos pueden esperar cierta respuesta, pero va a ser con base en lo que sucedió en la audiencia o en el juicio, depende. Ahora, hablando, bueno, o haciendo paréntesis en cuanto a ese tema, ¿no? En particular de no, es que hay muchas personas inocentes en prisión. Yo vi un caso que creo no estabas en este distrito todavía, estabas en otro distrito, en el que absolviste a una persona que era Rarámuri y que lo estaban acusando de un homicidio. Quiero que me platiques porque ese es un tema muy interesante y que, otra vez, al final de cuentas son las pruebas, que parece que sí, pero las pruebas me están diciendo otra cosa. Entonces, ese asunto en particular me gustaría que lo llegaras a tocar. ¿Cómo fue? Claro, también fue un tema, fue en otro distrito, como dices, fue en otro distrito judicial, cuando era jueza de enjuiciamiento, unitaria, en este caso unitaria, era un homicidio. A la persona lo acusaron de homicidio calificado, hubo una desguinada. En esa ocasión, ellos la víctima y el acusado tuvieron una discusión ahí, y con base en esa discusión que se terminó y ya cada quien se fue a su casa, y luego resultó que cerca de la plaza unos disparos mataron a la víctima. Fueron por esta persona Rarámuri, se la llevaron detenida, pero en eso que se la llevaron detenida, en aquellos lugares a la comandancia, pasaron 2 o 3 días. Esos 2 o 3 días sepultaron a la víctima. Cuando llegó periciales, porque era un lugar bastante lejano, cuando llegó ya periciales y ya habían sepultado a la víctima, él tenía ahí 2 días, nunca con un intérprete, no hablaba español, y así se fue el proceso, vinculación, llegó conmigo hasta juicio. Okay. Y él nunca tuvo acceso a un intérprete hasta que llegó al juicio.
Y ahí dijo, es que a mí me sacaron de mi casa, estaba en su casa, no estaba solo, generalmente en las comunidades viven varias personas en un domicilio, estaba con todas esas personas, mucha gente, incluso personas que vivían alrededor, dijeron cómo fueron y lo sacaron, y entonces, ¿cómo pudo ser? Simplemente, sí, él reconocía, pues, ya con el intérprete y todo, sí me peleé con tal, pero luego me fui, o sea, y todos andábamos muy tomados y todos sí, pero yo me fui. Entonces ahí dije, ¿cómo o sea, cómo se llegó a una violación de tantos derechos con esta persona y cómo permaneció más de un año en prisión por algo que evidentemente no había hecho? Porque pues toda la prueba apuntaba que no era así y además ni siquiera se le dio acceso a un intérprete a que él se expresara de una manera correcta porque hablaba muy escaso el español. Entonces ahí absolví. Y también fue un caso medio, como varios que me han tocado, medio mediático, pero de aquel distrito. Sí, digo, porque, a ver, digo, esa situación en particular es la que a muchas personas les llega a pasar, que hay indicios de, a ver, pues si están ellos dos juntos en la tarde, se pelearon, y luego de repente la víctima está muerta en la noche, pues como que A más B me da C y entonces pues me indica como que sí fue él, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso está el antecedente de que existió ya una riña. Pues sí, pero pues eso es apenas una línea de investigación. ¿Cómo? O sea, digo, no sabes si la otra persona que víctima o que fue víctima ya tenía problemas con otra persona o fue un caso incluso circunstancial de un robo fallido. O sea, te da a lo mejor un indicio, pero pues ya para pero vincular. Ya, sí, o tal sea, vez, ajá, tal vez. dices, bueno, pues probablemente, ¿no? Porque otra vez, digo, así como que me van dando las cositas. Pero es el inicio de la investigación, ya posterior es como, oye, pues digo, tan así que pudiste haber entrevistado para cerciorarte de que efectivamente, Claro. oiga, usted, hay 5 personas que viven con usted o los vecinos. ¿Llegó esta persona? Pues sí, pues yo lo vi, ya no lo volví a ver que salió. Yo sé que pues es relajado o cualquier cosa y pues ahí estuvo, o sea. No, y me dejó ese juicio algo bien marcado también como frases que se me quedan, porque el señor decía, es que además yo de dónde saco una pistola, si yo lo hubiera matado hubiera sido con un machete, o sea, algo más auténtico no te lo dicen sinceramente, o sea, es como no, nos peleamos, pero yo de dónde saco una pistola. Entonces, creo que son cosas que si se hubiera, o sea, sí entiendo, pues estaban todos alejados de tener al alcance equipo de periciales, etcétera, pero sí fue, son cosas que dices, pues como se pelearon, entonces fue él, vamos a seguirle el proceso a él y creo que, bueno, al menos pasó un buen tiempo detenido sin haber cometido ese homicidio. Bueno, hay algo que yo quiero comentar, digo, otra vez, ya, yo no tenía, digo, a muchos jueces es como, tengo audiencia, etcétera, y me voy y me dicen, ay, ¿con quién tuviste audiencia? Le digo, hijo de su madre, porque soy bien malo para los nombres. Entonces, como que, ay, pues me tocó, pues sé que era una jueza, así, 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 pero no sé quién, y luego ya hasta incluso los del despacho me dicen, es el LIC tal o es la LIC tal, ¿no? Ya después, digo, ya que yo dije, pues, oye, ella es de las que vale la pena y es de las que dices, híjole, ojalá me toque la Lic Hortensia porque ya sé que por lo menos, digo, me dé la razón o no, por lo menos sé que va a juzgar bien, ¿no? Como otros que dices, puta madre, ya. Digo, ya traes una predisposición, digo, o sea, y yo le he dicho, hay jueces muy buenos, de los que les he aprendido mucho, pero hay jueces que dices, híjole, ya sé que no hacer porque yo no quiero ser como ese juez, ¿no? O sea, y así se los he planteado a todos. O sea, hay buenos, hay malos, etcétera. Pero ya una vez que empecé a saber de ti así en cuanto a, ya que me habías tocado varias veces, etcétera, a mí no me tocó porque yo ni siquiera estudiaba aquí en Chihuahua, entonces, pero me tocó verlo así como de lejos, ¿no? Que es el caso, o a ti te tocó juzgar a un personaje político que le dicen la coneja. No recuerdo el nombre de esta persona, pero es una persona que era muy importante dentro de un partido político, incluso de México, y que estaba aquí siendo juzgado. Y a ti te tocó juzgar a esta persona y te tocó condenarla. A ver, ¿cómo fue ese juicio? ¿Por qué llegaste a condenar?
Y luego después hablamos de lo siguiente, que es incluso lo que ahorita mencionamos, la presión política que hay, que a veces llega a tratar de intimidar a los juzgadores. Bueno, ahí la verdad sí, es un tema complejo. Lo voy a tratar y como todos los demás porque es un tema mediático y porque se manejó en los medios, entonces creo que con eso no se está transgrediendo absolutamente nada. No voy a tocar un punto que no haya sido ya mencionado, por supuesto. Este asunto sí, efectivamente me tocó en juicio, en tribunal colegiado. Fui parte de la mayoría que condenamos porque hubo un voto absolutorio. Entonces fui parte y aparte presidí el juicio. El juicio se llevó por más de 2 meses, no me acuerdo bien, creo que como 2 meses más o menos. Se llevó como por 2 meses. Existía, claro, en aquel momento una presión increíble mediática. Como siempre, algo mediático, algo que sin el mayor fundamento, cosas que me atribuían que ahorita me dan, la verdad me dan risa porque decían en aquel tiempo, yo tuve la oportunidad de, bueno, hacía como un año y medio antes, había comprado mi casa, entonces decían que era en pago al favor de haber dictado esa condena. Y luego ahora recientemente, que ya te platicaré, dicen que me la volvieron a pagar y yo todavía debo 15 años de la hipoteca y bien raro, o sea, les voy a decir en el banco, oigan, ya se las pagaron 2 veces, espérenme, pero así, o sea, así de absurdo, o sea, es una juez de tal gobernador, la puso tal persona que defiende los derechos humanos de las mujeres supuestamente, y en ese tiempo pues yo era, o sea, porque eso decía esta persona que de la que estamos hablando que sentencié, que yo era parte del gobierno, cosa que digo, no conocí a ese exgobernador, nunca tuve el gusto o disgusto de conocerlo, y al otro exgobernador pues lo conocí vía por telecomunicación, ¿no? En una audiencia. Pero aún así me involucraron de que fue por hacer esto. Finalmente dicté la sentencia con base en lo que yo vi en ese juicio y mi compañera que también se sumó a la mayoría que condenamos. Y con base en esa prueba dije, bueno, sí, pero no porque lo estaban acusando de 2 delitos. Entonces yo dije, es y nada más. Y creo que no, o sea, porque ha venido al juicio más de 2 meses, y, o sea, pues evidentemente no se quiere ir, entonces, pues condena condicional y tal. Yo así lo consideré, esa fue mi decisión y creo que al día de hoy estoy convencida de esa decisión. Pues en ese tiempo era lo máximo, la jueza más valiente de todo el estado para el exgobernador y que después fui todo lo contrario, pero porque decidí con base en lo que yo estaba viendo y me alejé de las presiones. Es más, o sea, a mí me propuse no leer medios, no hacer esto, pero a quien dañaron fue a mi familia, sinceramente, porque claro que mi mamá, mi papá, personas de más de 75 años se preocupan, es que está mi hija otra vez en todos los medios, y es que hablan de ella, y es que ahora está en la mañanera, o sea, ellos son a quienes han dañado, porque afortunadamente he tratado de mantenerme al margen de esos comentarios, de los que nunca salí a defenderme porque creo que no necesitaba. Mi trabajo era en el tribunal, era en el juzgado, era decidir ahí. Pero ahorita que estoy siendo sometida al escrutinio de toda la población y que hay una desinformación abismal acerca de mi trayectoria, de mi carrera, que hay una desinformación en cuanto a si lo conocí, no lo conocí, ahí están los videos colgados todavía donde era la juez más valiente del estado y ahora cómo es posible que lo soltó, que ni pasó así como tú puedes saber, pero entonces esa desinformación es la que ahora yo sí tengo la obligación de defenderme y de decirle a las personas, nada de eso es cierto, y es tan fácil como buscar. O sea, no quedarte con lo último, sino el historial, porque primero esta señora que defiende a las mujeres decía esto y luego dice esto y luego decían que me puso y que el concurso lo gané por ellos, etcétera, y luego voltean las cosas, porque he tenido siempre una libre convicción y la decisión de tomar, todas las decisiones que he tomado han sido con base en lo que se ha producido en audiencia y nunca con base en las presiones ni de política
ni de actores políticos o despachos, vaya, que tienen a su alcance medios que yo jamás tuve. Yo jamás tuve una oportunidad de hablar con alguien o decirle, y no la pedí porque mi trabajo era distinto y mi trabajo también se enfocó mucho en tranquilizar a mi familia y a la gente que me quiere de que eso que estaban escuchando, pues evidentemente no era cierto. Sí, a ver, digo, ese caso fue muy, muy mediático. Digo, en ese tiempo había un exgobernador panista. Y a mí me causaba mucha impresión porque yo estando en Monterrey decía, la madre, esto parece de película, o sea, tan Sí. así que digo, era tanta o tanto el interés político que, o sea, casi que secuestraron el cerezo para no dejarlo salir, secuestraron el Poder Judicial Federal para que no se lo llevaran a México porque era una persona muy, muy poderosa dentro del ámbito político y que al final de cuentas, a ver, yo lo decía, híjole, digo, diría más feo, ¿verdad? Pero qué pantalones de condenar a una persona así porque, otra vez, hay intereses políticos muy grandes y al final de cuentas, o en tu caso eres juzgadora y se acabó, me explico. Y lo que yo les digo, porque dicen, es que porque, a ver, sí es cierto que los atacan y pues el que cae otorga y que... Dices, pues es que no, güey, o sea, pues es que no es política, o sea, No. pues no están así como en el Senado o lo que hemos visto con muchos políticos o políticas ahorita que se atacan unas a otras y salen a redes y a medios y lo que tú quieras. O sea, al final de cuentas, uno es juzgador, en tu caso, eres juez y hasta ahí, o sea, ese es mi trabajo. Yo no tengo por qué andar en los medios y que diciendo y que presumiendo, o sea, pues no es tu trabajo, ¿me explico? O sea, no es no, porque si no, te convertirías ahora sí en una persona parcial, porque incluso estás defendiendo un punto en el que te tratas de pues sí, o sea, justificar de alguna forma y dices, pues a ver, o sea, lo que está en juicio está ahí, o sea, No, se acabó. claro, y hasta este momento te digo, yo no voy a hablar de nada que no esté ya de forma mediática, porque aparte es el deber, que es lo que las personas no entienden, o sea, o no saben y porque no tienen la obligación de saber, ¿no? O sea, ¿quién tiene la obligación de saberlo todo? Pues nadie, o sea, es imposible. Entonces, el deber de las personas juzgadoras es de guardar la secrecía de los asuntos que están puestos a mi consideración. Entonces, yo no tenía por qué salir a medios y explicarles mi decisión. Por supuesto que no, ese no era mi deber era explicárselos a ellos y a ellos se los expliqué en la audiencia y les expliqué por qué tomaba esa decisión y por qué yo la consideraba ajustada a derecho y garantizada el Estado de Derecho y al margen de las presiones políticas que pudiera haber o mediáticas o de las dos. Entonces, ese no era ni es, pero vaya, ahorita dado el cambio que existe en la forma de elegir a las personas juzgadoras, el cambio y la cercanía que se está tratando, que creo que es uno de los aspectos que puede rescatarse o que puede, de los que pueda hablar de esta reforma, es el que se trata de acercar a la justicia a las ciudadanas, a los ciudadanos. Pues aquí sí tengo que explicar. Este es el momento de explicar y antes, a pesar de que esto sucedió hace más de 6 años, 7, no sé, como 7 años, nunca jamás hice un solo comentario acerca de todas aquellas notas, porque si googleas, tengo muchísimos compañeros, compañeras valientes, juezas que admiro muchísimo, magistradas, magistrados, pero si tú googleas el nombre de 30, no te sale, si googleas el mío, son notas y notas y notas. Entonces dices, sí, pero los enfrenté todos de forma valiente y no con base en la presión que existe de todos los actores políticos. Sí, porque yo digo que si te llegas a someter a esas presiones, pues ya no puedes ser juez, o sea, porque te vas a doblegar ante cualquier asunto, o sea, así de sencillo. Bueno, y hablando precisamente de que justo hoy por el tema de las elecciones, por el tema de esta reforma que, digo, para mí fue controversial, digo, para todos yo creo, pero se acercan las elecciones y otra vez, creo que es el único espacio que va a haber incluso en años para que un juzgador o una persona que ostenta el cargo de juez, magistrado, etcétera, pueda emitir sus opiniones y ahora sí esclarecer lo que los ha acarreado por años, ya sea bueno o sea malo, ¿no? Te tocó ser juez por circunstancias del destino de, otra vez, un tema muy mediático. Te llegó el asunto
o te tocó conocer el asunto del exgobernador César Duarte, que no fue al principio, o sea, es decir, no fuiste la juez que conoció desde un inicio, de a partir de su extradición de Estados Unidos aquí a México. No eras la juez de esa causa, ¿no? O sea, te llegó por unas razones distintas que, digo, que al final ahorita lo comentamos. ¿Cómo es que te llegó ese asunto? O sea, ¿cómo es que llegas a conocer tú del asunto del exgobernador? Bueno, mira, efectivamente, también hubo, en esa causa, hubo quien llevó la audiencia inicial, cuando sí, la extradición, el proceso llevó la audiencia inicial. Ese juez, posteriormente se excusó y se le tocó a diversa jueza. Esa jueza se excusó también por situaciones que ocurrieron en una audiencia mediática, como todas las audiencias que se llevaron en esa causa. Se excusó y por razón de rol y estando de turno me tocó a mí llevar esa causa. Entonces asumo esa causa y digo, bueno, pues ya no hay nada que hacer porque ya estaba dictado el auto de apertura, únicamente era esperar a que se resolvieran unos amparos que había promovido la defensa. Dije, pues ya no hay nada que hacer porque ya está todo, nada más en cuanto se resuelvan los amparos, pues mando el auto de apertura y listo. Pero en ese tiempo, como en el... No, es que no recuerdo, fue el año pasado del cambio de medida. A principios del año pasado llegó la resolución de un amparo, y te digo, y también aquí tengo que ser súper puntual, no voy a tocar absolutamente nada que no exista y que no sea ya mediático. Se ha ventilado por todos lados, incluso, ¿no? O sea, por sus defensores. Es de conocimiento público. Es de conocimiento público y nada más que no sea de conocimiento público, pues es de lo que voy a hablar, ¿no? Llegó la resolución de un amparo sobre esa audiencia de la jueza anterior que se excusó, donde indicaba el juez federal, el juez de amparo, que se le concedía y se declaraba fundado el incidente de exceso en ese cumplimiento de amparo y se le indicaba al juez de control que no suspendiera el cómputo de la prisión preventiva, porque se había suspendido por el ejercicio de defensa. Pues mientras estaban esos amparos, dijo la jueza, ¿sabes qué? No va a contarte el tiempo que estés detenido. Entonces el juzgado federal dijo, no, tú no eres quien para suspender el cómputo de la prisión preventiva. Y te digo, eso bien o mal, es una decisión federal, es una decisión de un juez federal, de un juez de amparo, que no se puede cuestionar, que se tiene que acatar. Y que aparte tú fuiste, o sea, y aparte tú no fuiste esa juez que suspendió, o sea, te llegó a ti después de haber transcurrido todo ese tema, ¿no? Claro, o sea, a mí me llegó, pero me llegó esa resolución y la jueza que dictó esa resolución, que suspendió, ya no lo podía conocer porque ya se había excusado, ya se había declarado fundada su excusa. Entonces dije, bueno, pues ya tengo que ser yo, pues ¿quién más? No, o sea, ya no va a ser solo mandar el auto de apertura. Pero luego me dicen, no puedes suspender y sigue corriendo el cómputo. Entonces digo, bueno, pues si sigue corriendo y lo extraditaron tal día, para mí vence tal día, ¿no? La prisión preventiva. Y lo hice el acuerdo donde yo consideraba que vencía tal día. Eso te digo, fue a principios de año, yo creo, o finales del 23 o principios del 24. Pero ese acuerdo lo apelan y en segunda instancia me dicen, no vence ese día, vence tal día de junio, ¿no? El día que se le cambió la medida cautelar. Ese es el último día de que puede permanecer en prisión, pero esto de acuerdo no a lo que habíamos decidido, pues vaya, yo ni siquiera tuve la posibilidad ni decidí nunca nada, simplemente acaté lo que había dicho el juez de distrito, no, va a seguir corriendo. Entonces, bueno, ¿cuándo vence? Dicen, vence tal día y a partir de ese día ya nos había dicho el juzgado de distrito, en caso de no acatar, tú puedes cometer un delito y el delito está sancionado de 3 a 9 años de prisión, además de que te destituyen, dan vista a la Fiscalía General de la República y etcétera. Entonces, pues si va a vencer tal día y luego llega otro escrito ya muy cercana a la fecha, como el 3 de junio del año pasado, que me dicen del juez de ejecución, que es quien vigila la prisión preventiva, me dice, oye, no está porque salió una cirugía del corazón o algo así. Pues no está. Entonces yo lo llamo a audiencia, no está en el hospital y ese día lo están operando. Entonces pues le doy 48 horas o en lo que se recupera, cito a audiencia, pero por lo pronto, para cumplirle al juez federal,
queda sin efecto la prisión preventiva y queda bajo vigilancia de la fiscalía en el hospital, ¿no? O sea, eso fue lo que yo hice y lo hice por escrito porque tú sabes, digo, la gente no está obligada a saberlo, pero tú sabes que las medidas cautelares son personales. Yo no le puedo fijar una medida cautelar a alguien si no está presente. Entonces, ya sea por teleconferencia, como en este caso cuando estuvo presente en el hospital, porque ni siquiera lo conocí, o sea, nunca lo tuve en audiencia, vaya. Entonces, yo para cumplir al juez federal mando eso y le digo, ya te cumplí, ya me dijeron también de segunda instancia que vence tal día, ya me dijiste tú, sobre todo que no la puedo suspender y que lo que hizo diversa jueza de suspenderlo estuvo mal, entonces pues ya, queda sin efecto y en cuanto estén posibilidades me van a avisar para que vayan del tribunal y hacer una audiencia desde el hospital. Y se hizo a los 2 días esa audiencia. En esa audiencia me piden que se le impongan de medidas cautelares el uso de un brazalete y no salir de la ciudad. Entonces, pues accedo a que se le coloque un brazalete y no salir de la ciudad. Me piden que no fuera del estado, sin embargo lo acoté a que fuera nada más de la ciudad, que no fuera, porque pedían que no saliera del estado, que pudiera moverse dentro del estado, y lo acoté a que no saliera de la ciudad y lo dejo en ese sentido, y de ahí se viene una situación terrible de desinformación que llegó incluso a la mañanera. O sea, cómo esa persona para la que fui la juez más valiente del estado, hablando del tema que ya hablamos, ¿por qué? Porque condenaste a una persona que era de un partido contrario. Claro. Y decía, no, qué valiente la juez, porque tuvo una determinación impecable, porque condenó a una persona que sí es corrupta, lo que sea, lo que dijo en los medios en aquel tiempo, y ahora se cambia la postura. Entonces, eso y esa capacidad, digo, porque es un actor político súper importante, pues es un exgobernador también, esa capacidad de llegar a medios, pues pudo llegar incluso hasta la mañanera, o sea, no se quedó ahí, llegué hasta allá. Entonces viene otra vez esa situación familiar, esa afectación familiar, porque yo estoy segura de lo que pasó, incluso él está seguro de lo que pasó. La persona, esta mujer feminista que defiende los derechos, también me ha atacado innumerables. Sacaron mi fotos privadas, fotos de mi perfil que siempre ha sido privado, hasta el día de hoy que hice una página pública. Fotos de mi perfil privado de Instagram sacaron y las pasaron en el antes Twitter, en X, las pasaron en Facebook, etcétera. Fue una situación que se vino tremenda por dar cumplimiento a un mandato federal y del que no haberlo hecho, pues podía ir incluso cometer un delito o que me destituyeran. Entonces yo no tomé una decisión, yo no liberé a nadie, yo acaté una orden de un superior. Y si no lo hiciera, o sea, tanto la federal o la de segunda instancia, yo solo soy juez de primera instancia, entonces una constituía una falta grave en el tribunal y la otra un delito. O sea, no era una decisión, era... Pues es lo que hay que hacer. Y luego si a eso le sumas que la fiscalía me pide brazalete y me pide que no salga del estado o finalmente de la ciudad, pues ¿qué voy a hacer si la única, o sea, no persona, sino la institución indicada para solicitar la prisión preventiva, pues es la fiscalía? El juez no puede pedir la prisión preventiva porque sí. Pero te digo, eso ya es al margen porque finalmente ya no se podía, ya habían resuelto que no se podía suspender y que vencía en tal fecha, no recuerdo si el 4 o el 5 de junio del año pasado, que fue cuando se cambió. Entonces, no lo liberé, no lo resolví, no nada, acaté eso, pero se tomó como un botín político que yo siento grave y una agresión y una violencia hacia mi persona gravísima y que llegaron a dañar a mi familia, te lo digo honestamente, llegaron a dañar a mis seres queridos, a mi hijo que es un adolescente y los niños le preguntaban, oye, tu mamá salió en la mañanera, o sea, por algo que esta persona entiende perfectamente, porque hasta donde sé es abogado y la otra persona también, pero tienen a su alcance redes y redes de gentes o de bots, ya no sé, pero cómo agredirme, cómo generar esa violencia y ese odio, que lo entiendo de las personas porque están desinformadas, entonces generas un odio, ella hizo esto y se lo creen. O sea, lo grave aquí es que se lograron que se lo creyeran. Sí, digo, yo he tenido muchos, no en lo personal he tenido problemas, pero me causa mucho problema
el ver cómo hay asuntos propios o asuntos que conozco de primera mano y salen en los medios y dices, uy, estos no tienen ni idea de qué están diciendo, está la información toda mal. Entonces, considero que este asunto en particular, yo lo vi porque digo, pues yo no soy abogado del exgobernador, ¿verdad? Pero su asunto en particular está en el despacho, digo, yo no lo veo, pero tengo acceso a los registros, a los amparos, incluso yo los leo porque, precisamente digo, porque digo, tengo muy poca experiencia, tengo 4 años litigando, entonces yo veo los amparos que hacen, en qué sentido, etcétera. ¿Por qué? Porque, pues, al final de cuentas, para mí es estudio, ¿no? ¿Para qué? Para yo usarlos posterior en algún asunto que me vaya a tocar, o incluso los propios argumentos de los jueces federales son muy buenos y, pues, al final de cuentas es conocimiento. Entonces, yo cuando empecé a ver todo eso, dije, pinches medios están, o sea, Sí. la verdad, la desinformación es malísima la que hay porque dicen, no, es que lo soltó y que la madre, a ver. La Constitución y así es bien clarita, ¿eh? Porque incluso esto va derivado a que muchas personas, sobre todo al sur del país, hay personas con 6, 7 años detenidos y sin una sentencia. ¿Por qué? Derivado de que, a ver, la Constitución dice que no puedes estar más de 2 años en prisión. Sí, sea por lo que sea. Tú no puedes estar más de 2 años en prisión por una investigación frente a un juez. Ok, ¿y qué es que agarraron? O primordialmente lo he visto en el sur del país. Dicen, pues es que apeló y luego se fue al amparo la persona que se está defendiendo. Entonces, pues ese tiempo, como él lo pidió para defenderse, pues no cuentan los 2 años. Dices, oye, espérame, entonces me dejas entre la espada y la pared de, a ver, no puedo estar más de 2 años, pero me quiero defender, pero si me defiendo, voy a alargar mi prisión. Entonces dices, chingón, pues entonces, ¿dónde está pues, ¿me defiendo o no me defiendo? ¿Me explico? Sí, claro. En este caso en particular, a ver, el señor sí se defendió, el exgobernador se estaba defendiendo, etcétera, pero otra vez nos deja, sea él o sea una persona, a una persona que agarraron por robo. O sea él o cualquier persona, pues dices, oye, pues entonces me defiendo o no me defiendo. Y si no me dejas defenderme, entonces el sistema está fallando. En el caso del exgobernador, otra vez, yo lo sé porque ese asunto en particular se vio en el despacho y porque yo veo los amparos por cuestión de, pues, conocer, digo, porque yo no tengo intromisión ahí, digo, la capacidad a mí no me da para defender a un personaje así hasta el momento. Pero dices, yo tuve a la vista precisamente eso porque decían en el despacho, ya va a salir, porque ya ahora sí, ya todo lo que estuvimos peleando estos años, ya por fin se resolvió que efectivamente, o sea, una persona no le puede suspender su prisión porque si no dejas en estado de indefensión a la persona, otra vez, en sencillas palabras, ¿me defiendo o no me defiendo? Y lo que yo había visto es que incluso así, hasta le tomé foto ahorita, y así se los voy a leer, porque me interesaba mucho como este tema en particular, ¿no? Y para las personas que dicen, no, no es cierto que no cometió un delito, ella puede hacer lo que... No, o sea, a ver, así se establece. El efecto para ese amparo que le concedieron y que es un juez federal, se lo concedieron al exgobernador, dice para que en el término de 24 horas cumpla con la suspensión definitiva concedida. Debe dejar sin efecto su determinación en el sentido de que la suspensión definitiva concedida en autos le impide pronunciarse respecto a la causa y, y que se suspende el cómputo de la medida cautelar impuesta. Esto es, el juez federal le dijo a la juez de control que había determinado en aquel tiempo que le suspendió, oye, no puede suspenderla. ¿Por qué? Porque él se puede defender, pero no implica que se suspenda su prisión. O sea, sus 2 años es desde que está aquí en México hasta que se cumplan esos 2 años. Para eso fue el efecto del amparo. Y dice, Tal cual. tal cual, porque les digo, yo tengo el amparo precisamente por el despacho, que dice, con el apercibimiento que de no hacerlo se dará vista al Ministerio Público de la Federación por la probable comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción tercera, de la Ley de Amparo. A ver, hay delitos que todos conocemos que están en el Código Penal, que es lo normalito Sí. que vemos, pero hay delitos tanto fiscales como en este caso en particular, hay delitos en la propia Ley de Amparo. ¿Qué es esto? Desacatar una orden judicial. A ver, la jerarquía en simples palabras es el juez de primera instancia, que son los jueces de controles, te puede decir, o el superior inmediato es un magistrado, y luego encima de ellos son los jueces de distrito, que son los jueces federales. Entonces, pues es como decirle que tu mamá te diga, alza la cama y no lo haces,
pues ¿qué va a pasar? Pues te va a castigar, ¿no? Al final de cuentas, ¿por qué? Porque o sea, no te estoy preguntando, te estoy diciendo que alces tu cama, o sea, así de sencillo. En este caso, ese efecto o ese amparo iba dirigido a la persona que estaba de juez en aquel momento. Pero otra vez, como ya te excusaste, pues al final de cuentas, pues, digo, te tocó a ti, digo, malamente o lo que sea, digo, te tocó a ti, pues, acatar la orden, o sea, no es así como que, bueno, pues déjenme, yo entonces aquí me aviento algo y veo qué me invento, ¿no? O sea, pues, oye, pues ya me dijo el O la super... vuelvo a suspender, que también es un Exacto. delito, la repetición del acto reclamado. Porque, o sea, pues no le hago caso y la vuelvo a me están diciendo, no se puede suspender. Entonces, en aquel tiempo que, o sea, eran 24 horas, un escrito, ya pues no, queda sin efecto esa determinación de suspenderla. Y le digo al juez de amparo, aquí está, ya cumplí. Y entonces vence después de que fue impuesta, 2 años después de que fue impuesta la prisión preventiva justificada aquí en México, iba a vencer, ¿no? Pero no tenía yo una posibilidad de decisión, de interpretación, de lo suelto, no lo suelto, ¿qué haré? Me están pidiendo la prisión, pero yo le voy a poner el brazalete porque se me ocurrió. Ni siquiera eso, o sea, bajo ningún supuesto. Y vaya, era más allá de no poder hacerlo, era meterme yo en temas de que me podían destituir, dar vista a la Fiscalía General de la República, como ya dije, y además es algo tan básico y que estoy segura que saben todas estas personas o estos actores que decidieron tomarlo como algo en mi contra y generar esa violencia de otras personas que con su desinformación hicieron que otras personas sintieran hasta esa animadversión en mi contra, todo ese daño que generaron. Ellos saben que está mal porque esa decisión ni siquiera fue impugnada, no existe una queja, no existe en la unidad de responsabilidades administrativas una queja en mi contra, ni por aquel asunto donde era muy valiente, ni por porque no hay jurídicamente nada más que hacer en ese asunto. Jurídicamente era acatarlo y así se hizo. Entonces, esa desinformación es la que sinceramente pues me afectó a mi familia y me duele que haya pasado, pero pues es el momento creo en el que puedo explicarlo. Sí, digo, otra vez, considero que este tema me gustaba para mí era importante destacarlo porque otra vez yo no te conocía, pues, incluso, digo, fue hace un año esa parte y yo no te conocía como tal, os digo, porque yo no acudía a esas audiencias ni nada. Entonces ya después fue cuando supe que eras tú la que te había tocado realizar, pues ahora sí que la pura audiencia de, oye, pues ya me dijeron que no puedo hacer esto, pues nada más necesito ver qué medidas cautelares me va a decir el Ministerio Público o cuáles va a solicitar para yo ver si son las necesarias, que al final de cuentas pues es es una medida para establecer que la persona siga su proceso, ¿no? Pero sí, otra vez, yo sí considero que muchas veces nos afecta y otra vez son temas políticos al final de cuentas, digo, porque tan fácil porque así yo no vi ninguna nota en la que estos personajes políticos desde México dijeran, el juez de distrito fue el que lo soltó. Pues no, porque digo, al final de cuentas la determinación que cuenta, otra vez, es la de un juez que está acá y tú estás aquí abajo jerárquicamente, o sea... Y la liga se rompe por lo más delgado, o sea... Entonces... Era yo, pero no era, o sea, creo que ni siquiera lo informaron así porque era la forma de vender y estaba lo de la reforma en auge, ¿no? O sea, por esto también. Sí, o sea, porque al final de cuentas, digo, es manipulación, es desinformación. Y otra vez, digo, son temas que a lo mejor yo sí comprendo y que a lo mejor lo traté de explicar ahorita con peras y manzanas y que si se lo digo a otra persona de que, a ver, explícame qué es lo que te dije, a ver si entendiste, no lo va a entender porque son cosas que otra vez los abogados nos tenemos que adentrar, que son cosas o son cuestiones jurídicas que se tienen que estudiar y no toda la gente lo va a saber. ¿Por qué? Porque yo no le voy a decir a un arquitecto cómo hacer una casa, ¿me explico? Claro. O sea... Y se aprovechan justamente de ese desconocimiento. Se aprovechan de ese desconocimiento y en este momento creo que esa desinformación, ese desconocimiento, ese coraje que deliberadamente y dolosamente generaron en las personas, en los ciudadanos, en todo Chihuahua, en mi contra, y que creo que es una evidente violencia hacia mi persona, todo eso
que hicieron y que fueron construyendo, ahora sí se ve reflejado, porque dime, o sea, una persona que es candidata a magistrada penal, que ha estado todo el tiempo fuera o que nunca ha resuelto un asunto de impacto o que ni siquiera ha sido persona juzgadora, que ha sido otros puestos o se ha dedicado a litigio, etcétera. O sea, una persona que nunca ha sido persona juzgadora o nunca ha llevado asuntos de esta naturaleza, pues ¿qué pueden decir? Pues puras cosas, o sea, nada pues o no ha tenido enfrente casos o asuntos así que tenga que enfrentar con una valentía determinante, y por supuesto sin saber que después lo iba a tener que explicar, porque si no hubiera existido la reforma constitucional para elegir a las personas juzgadoras mediante el voto popular, yo no hubiera explicado esto nunca, porque sinceramente no le veían la necesidad. Yo estoy convencida, tú estás convencido, ellos están convencidos, o sea, vaya, hasta las personas que generaron el odio hacia mí están convencidos, tan es así que no existen recursos de ningún tipo, y saben por qué se tuvo que tomar esa determinación, pero que no la tomé yo, que jamás la tomé yo, porque yo no tuve posibilidad de decidir, yo tenía que obedecer y acatar una disposición. Entonces, eso es lo único que quisiera que ahora sí aclarar, porque es el momento, y para que las personas, los ciudadanos sepan que en caso de llegar yo a una magistratura y si me conceden esa confianza, va a seguir sucediendo esto, el que yo resuelva con base en lo que existe ahí y no con base en los intereses o en las presiones que otros actores me quieran generar, a pesar de que han sido incluso violentos, y tú puedes leer muchos comentarios altamente violentos de estas personas, y que divulgaron sin mi autorización, sin mi consentimiento, de perfiles privados, divulgaron mi fotografía en sus perfiles personales. Entonces, todo esto creo que ha constituido una violencia que es desmedida, y más de personas que son abogadas y que como tú y como yo entienden por qué sucedió esto. Sí, digo, en lo mismo, pero pasando a otra cuestión que me gustaría ya tocar por último. Yo siento, otra vez, yo no te conocía antes hasta que empecé a tener audiencias contigo, que decía, ojalá me toque, digo, dentro de muchos jueces que son muy buenos, eras una de las que yo decía, ojalá me toque, porque sé que tengo esa convicción, o por lo menos tengo seguro de decirle al cliente, sabe que ella es buena, sea lo que sea, por lo menos vamos a saber que lo que ella va a resolver, digo, al final de cuentas va a estar apegado a lo que se conoce, o sea, no vamos a contar con esa desventaja, que en muchas ocasiones se cuenta con otros asuntos que dices, híjole, ¿cómo le voy a batallar? Porque este güey conoce a 1000 gente y es remar contracorriente desde un inicio. En tu caso, o sea, yo así personalmente, yo digo que, a ver, para mí la ventaja de que ahorita te estés postulando para magistrada es ¿qué es lo bueno? Que el día de mañana que a una persona que no tenga los recursos económicos por su situación se enfrente a un monstruo ahora sí, como es el propio estado, como es una persona muy importante dentro del estado de Chihuahua y de la ciudad, que sea reconocida o que tenga los medios suficientes como para manipular el sistema, por lo menos yo como abogado y por lo menos esa persona va a tener la seguridad de que al final de cuentas y en sencillas palabras te va a valer madre quién sea quién. ¿Por qué? Porque pues otra vez digo, si no aflojaste, si no te llegaste a someter en estos dos asuntos por lo menos, que han sido los más mediáticos políticamente, pues, ¿qué te va a impedir que sigas sin resolver, pues, así como lo has estado haciendo, no? No, claro, o sea, eso es una garantía, o sea, creo que una garantía, y que estos dos asuntos deben dejarlo claro, y de estos dos hay muchos otros a los que me he enfrentado, pero estos han sido como los más fuertes, y este último sobre todo es el que más violencia me ha generado, porque ni siquiera al principio, cuando era súper valiente, la otra persona con todas las posibilidades económicas sí hizo y sí dijo, y te digo, mi casa dijeron que han dicho que la han pagado no sé cuántas veces y la debo y me faltan 15 años, entonces todo eso de este último asunto yo creo que les debe dejar claro a las personas que no me va a interesar el nivel de presión que quieran ejercer, o sea, porque como te decía al inicio de esta plática, cuando el juez o la jueza pierde el valor, se pierde también el Estado de Derecho. O sea, si yo me doblo, si a mí, ay, hijo, no, pero es que ¿cómo me irá a ir en redes? Entonces,
entonces, ¿qué justicia voy a impartir? ¿O qué estoy haciendo? ¿Por qué quiero ser juez? Y ahora con una responsabilidad mayor, al querer ser magistrada, sería la última decisión, ¿no? Sería la última decisión, al menos estatal, ya sería un juicio distinto, un juicio de amparo el que pudiera modificar la decisión. Una mayor responsabilidad que yo creo que después de estos asuntos, entre muchos otros, estoy lista, estoy preparada y toda mi vida he esperado este momento para llegar a esa posición. No estoy improvisada, no estoy temerosa, no estoy, pero a ver de qué lado, no, o sea, en realidad yo creo que me he preparado y estoy lista para llegar a ese lugar. Yo ahora sí quisiera hacerte una pregunta muy en específico porque, digo, otra vez y lo menciono siempre, todos van a tener el mismo speech o todos van a tener el mismo discurso de voy a ser justo y digo, pues al final de cuentas son jueces, o sea, sí. No pueden prometer que te va a llevar el agua o te voy a poner luz en tu casa, o sea, así de sencillo, o sea, los jueces están limitados a impartir justicia y listo. Porque, digo, primero, ¿qué fue lo que te motivó ahora a ser candidata a magistrada penal? ¿Por qué no quedarte en una misma posición de juez? Bueno, primero porque antes de la reforma, por supuesto, la aspiración después de ser juez, pues era ser magistrada, ¿no? Era con la carrera judicial, era como lo natural. Ya fui juez, entonces voy a hacer un examen ahora para magistrada o voy a someterme a un proceso de elección para ser magistrada. Viene la reforma, las reglas cambian. Entonces, las reglas cambiaron, pero mi aspiración no cambió. O sea, es el de que, bueno, quiero ya no como carrera judicial, porque me queda claro que ahora las reglas distintas, pues ya puede aspirar a ser magistrado quien no ha sido jueza, quien no ha sido juez, quien no ha sido incluso servidor público, cualquier persona que cumpla con los requisitos constitucionales. Entonces, mi aspiración siguió, las reglas cambiaron y ¿por qué la decisión de querer ser magistrada si me gusta que sea todo ágil, si me gusta resolver con base en la prueba, pero ya son muchos años, son más de 15 años como jueza resolviendo y todo, entonces ya son muchas decisiones de segunda instancia también que yo he recibido, donde también y orgullosamente te puedo decir, no son más de 5, en más de 15 años que han revocado una determinación mía. No existen más de 5 revocaciones a lo largo de toda mi trayectoria. Entonces, ha habido incluso asuntos que se han ido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y han devuelto con base en una determinación que tomamos en primera instancia como tribunal colegiado. Entonces, esas decisiones de muchas magistradas, de muchos magistrados que a lo largo de mi trayectoria he recibido, me dieron a mí pues ahora yo quiero ver la función porque ya sé en qué fallamos las juezas y los jueces, ya sé que se nos puede ir y claro, es válido, estás tú ahora, sobre todo ahora en este nuevo sistema, ya no tan nuevo, ¿no? Pero estás bajo contrarreloj, en 2 horas tienes que resolver una vinculación a proceso, un juicio pues sí te toma un poquito más de tiempo, pero sabemos que en segunda instancia pues es estudiar todo, analizar todo y eso toma un poco más de tiempo. Yo quiero ser magistrada para ver esas fallas, pero también para mejorar la segunda instancia, en la rapidez, en el acceso, en garantizarle a las personas en la sala, si me toca, y si me conceden su confianza, su voto. Y si yo estoy en la sala, entonces les voy a garantizar esa agilidad, esa transparencia, ya llegó, o sea, no, a ver en qué sala tocó, no, ya está aquí está y aquí se va a resolver. No puede una vinculación a proceso que se resolvió en un par de horas tardar 8 meses en una segunda instancia. A mí me parece que es una espera innecesaria. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque como te decía, fui secretaria de segunda instancia, entonces sé perfectamente que es posible agilizar la segunda instancia, darle este dinamismo que me gusta a mí en las audiencias ahora de control, que me gusta este dinamismo, el llevar una, el llevar otra, el conocer, tal vez revisar una vinculación a proceso, luego un juicio que toma más cuidado, que toma más tiempo, pero pues 2 años me parece también un exceso porque un juicio tan largo y tan importante como el que te platiqué que llevamos en el
no me acuerdo si fue 18 o 19, nos tomó 2 meses, pero el resolverlo en segunda instancia pues no tiene por qué tomar de esos 2 meses a 2 años o 3 años, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que esa sería una oferta que yo haría a las personas que confíen en mí, de que los asuntos que lleguen a mi conocimiento voy a tratar de darles alta prioridad, así sea un robo, así sea un asunto de alto perfil. Okay. Justamente cuando cuando estábamos platicando, te decía, bueno, porque en lo personal a mí me interesa, porque al final de cuentas yo hago esto por gusto y al final del día o incluso al día de mañana yo sigo litigando como si nada. Y era una de las cosas que yo te decía, a mí se me hace, o sea, no encuentro la palabra, pero, o sea, se me hace una desesperación cuando uno lleva un asunto, tiene que apelar y tardan 8 meses, un año en resolverte una apelación y dices, oye, duramos, o sea, es una vinculación que ni siquiera nos tomó, o sea, horas, no estuvimos ahí 8 horas metidos, o sea, estuvimos 2 horas metidos nada más. Y peor aún cuando está la persona en prisión. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque a lo mejor otra vez, la vinculación a proceso, como tú ahorita lo mencionaste, o sea, pues es probable, o sea, me da un 51% de que a lo mejor sí fuiste, pero donde no haya sido, y el magistrado al final dice, ¿sabes qué? Sí, no fuiste, ¿por qué? Porque estuvo mal esto y esto y esto, y el juez resolvió mal, ¿no? Pues sí, nada más que te tardaste 8 meses en decirme que no fui y ahí estuve entambado 8 meses. Exacto. O sea, yo sí considero que es una de las cosas más graves que tenemos ahorita. Entiendo que hay una sobrecarga de trabajo porque hay muchos asuntos, pero también considero que hay tiempos muertos que no se aprovechan porque así como tú lo dices, incluso este mismo juicio que yo dije ahorita en el que, híjole, pues al final comprendí que sí puede irse para un lado o para el otro por la dificultad que hubo en ese juicio y tardaron 2 años en resolver esa apelación. No, es Y es que como, oye, o sea, ya metiste, o sea, a ver, declararon culpable a la persona, digo en sencillas palabras, lo declararon culpable, pero donde tú magistrado tienes la potestad ahora sí de decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que al final de cuentas no se valoró esto bien, ¿por qué? Porque pues otra vez es muy dinámico, es muy rápido y obviamente hay omisiones o hay errores que a lo mejor son detallitos, pero al final del día esos detalles importan. Entonces, un magistrado que lo tiene ahora sí con más calma, que tiene personal que le pueda ayudar en resolver esas situaciones, pues dices, oye, pues donde me digas después de 2 años que no fui, tú me vas a, o sea, tú me vas a recuperar el tiempo perdido cuando se pudo haber resuelto en 6 meses, en 8 meses, porque de plano estuvo muy complicado el asunto. Pues a quién me va a regresar, o sobre todo, yo lo digo en lo personal y lo digo por los clientes que he tenido, les vas a regresar ese tiempo que tú te estuviste ahí haciéndolo pato, o sea, todo ese tiempo. O sea, es bien importante esa parte y es algo que a lo mejor no se ve. Lo que vemos es la cara del juez y hasta ahí, pero el magistrado no lo vemos y no vemos y uno es como, pues hay que esperar a que resuelva el magistrado, uno ya no puede hacer nada más que esperar. Entonces sí, es una de las cosas que a mí me gusta en cuanto a lo que me dices porque sí veo que eres muy dinámico otra vez, hay jueces que incluso estando ahí son muy lentos, a mi parecer. Y tú no, o sea, vas concreto al punto y listo, o sea, así de sencillo. Que ya por último, ¿qué otra aportación o cuál sería como la cualidad que te pudiera distinguir de los demás, de las demás y demás candidatos que están ahorita para magistrados penales aquí en Chihuahua? Pues yo creo que ya te lo comenté y respeto profundamente a cada una de las personas candidatas. A muchas de ellas las admiro también en lo personal y en lo profesional, grandes personas. Sin embargo, yo creo que la distinción o no distinción, porque esto dejaría abierta la puerta de decir que las demás personas no lo tienen. Pero la característica que te puedo garantizar es esa valentía y esa convicción de hacer las cosas con base en lo que yo tenga a la vista, en este caso, porque no la voy a tener enfrente, la prueba sería en segunda instancia, con base en lo que se hizo en ese juicio, no con base en presiones, intereses ni políticos de ningún tipo. Esa valentía, esa entereza que me ha mantenido, aún siendo
jueza de primera instancia, que sé que es el primer nivel, el primer contacto y que me ha mantenido y que me ha sostenido, pues la elevaría a segunda instancia y le adicionaría ese dinamismo y esa celeridad que urge en segunda instancia para que las personas tengan certeza jurídica, para que sepan qué va a pasar con su proceso en el menor tiempo posible, que no te digo, también fui secretaria de segunda instancia y sé que existen muchos asuntos y que llegan muchos amparos, etcétera, pero en la medida de lo posible acelerar y darle la celeridad necesaria para que accedan a una segunda instancia efectiva, que es un derecho que tienen las personas, no un derecho humano. Licenciada, gracias por aceptar la invitación de nuevo. Había muchos puntos que a mí me gustaba o me interesaban tocar y que sobre todo otra vez, digo, no muchas veces nos toca que ahora sí que los juzgadores emitan sus opiniones porque al final de cuentas incluso ellos mismos se reservan, ¿no? Sí. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Tienes redes sociales en donde puedan seguirte para conocerte de mejor manera? ¿Cómo apareces en la boleta? ¿Por qué número o cuál número es el que tienes en la boleta para estas elecciones? Gracias, no, gracias a ti, Mario, por la invitación. La verdad, muy a gusto, platicamos muy a gusto a todo y repito, la verdad es que las personas juzgadoras no emitimos opiniones porque es parte de nuestras obligaciones, ¿no? Y sería una falta el hacerlo. Sin embargo, aquí hablamos y platicamos de lo que ya se ha ventilado ampliamente. Pero, y aparte porque tenía la oportunidad contigo de manifestar estas cosas. Estoy en la boleta verde como candidata a magistrada penal con el número 02 en la boleta de magistraturas penales del Tribunal Superior de Justicia. Boleta verde, número 02, mis redes sociales, si tú me lo permites, las voy a poner, te las voy a mandar, a ver si me las quieres poner. Aparezco como Hortensia García Rodríguez en Facebook, en Instagram y en TikTok para que me sigan, si me hacen el favor, y vayan conociendo un poquito más de la trayectoria y sobre todo informándose de manera adecuada, de manera responsable y no con la irresponsabilidad que los han desinformado por todo este tiempo. Ok, perfecto. Sí, digo, aquí vamos a poner de igual forma las redes sociales para que te vayan conociendo mejor, que vayan viendo todo lo que has hecho, tu trayectoria sobre todo. Les digo, yo he estado o voy a estar invitando a personas que están para candidatas que yo considero en lo personal, porque otra vez, ustedes no están obligados a saberlo, pero uno que está dentro ya tiene el conocimiento o ya tiene por lo menos la idea de quiénes sí valen la pena como juzgadores, quiénes, pues al final del día no están preparadas como juzgadores, pero mi intención es informar a la gente sobre, ahora sí que, quiénes valen la pena para que el día de mañana, por algún asunto o por alguna circunstancia desafortunada, por lo menos tengan la certeza de que van a tener a una persona que esté juzgando de manera debida y no con alguna presión o que no pongan intereses personales por encima de las personas que al final de cuentas son los que están sufriendo de alguna u otra forma, ¿no? Bueno, otra vez, gracias. Aquí voy a poner las redes sociales de la licenciada para que la sigan, para que sigan conociéndola. Y me pueden seguir en todas mis redes sociales como Mario Banderas Legal, en Facebook, en Insta, en TikTok, en el canal de YouTube. Entonces nos vemos en un siguiente episodio.